La humillaron frente a todos. Le dijeron que no pertenecía ahí, que era invisible, que jamás debió haber entrado por esas puertas. Lo que jamás imaginaron es que ella era la dueña de cada centímetro de ese hospital, y todo estaba a punto de cambiar. Sofía Castellanos llevaba exactamente 17 días caminando por los pasillos del Hospital Central Montclair, vestida con un uniforme azul que no le pertenecía. 17 días, respirando el olor a desinfectante, escuchando el sonido de monitores cardíacos, observando cada rincón de la institución que su padre había construido con las manos y que ella había transformado en un imperio de salud valorado en $300 millones. Nadie sabía quién era. Esa era exactamente la idea. Todo había comenzado 3 semanas antes, cuando los reportes financieros del hospital empezaron a mostrar anomalías que ningún auditor externo lograba explicar. Pacientes que se quejaban de maltrato, enfermeras que renunciaban sin dar explicaciones, médicos que firmaban procedimientos que nunca realizaban. Sofía había leído cada informe, cada queja, cada correo electrónico filtrado, y había tomado una decisión que su junta directiva consideró una locura absoluta: infiltrarse personalmente. «Manda a alguien de confianza», le había dicho Ricardo, su director de operaciones, con la voz tensa de quien intenta razonar con alguien que ya tomó una decisión irrevocable. «Yo soy alguien de confianza», había respondido Sofía, cerrando la carpeta con los reportes sobre su escritorio de caoba. «Y además, soy la única que tiene algo que perder si esto se derrumba». Ricardo la había mirado durante un largo momento desde el otro lado de la mesa. Era un hombre que había trabajado con ella durante 8 años, que había visto a Sofía tomar decisiones que parecían imposibles y convertirlas en resultados concretos. Sabía cuándo podía convencerla de cambiar de opinión y cuándo era completamente inútil intentarlo. Ese era uno de esos momentos. «Al menos lleva seguridad», dijo finalmente, con la voz de quien negocia los términos de una derrota aceptada. «Si llevo seguridad, no soy invisible», respondió Sofía. «Y si no soy invisible, no veo lo que necesito ver». Ricardo había soltado un suspiro largo y había firmado los documentos que le presentó Lucía sin decir nada más. A veces, trabajar con Sofía Castellanos significaba saber exactamente cuándo dejar de hablar. Así que ahí estaba. Sofía Valentina Castellanos, egresada con honores de Harvard, CEO de Castellanos Health Group, propietaria de 11 hospitales en 4 países, cargando una bandeja con medicamentos por el pasillo del 3er piso, como si su vida entera hubiera sido preparación para ese momento. El uniforme azul le quedaba un poco grande. Lo había elegido así a propósito. Quería desaparecer dentro de él. Durante los primeros días, nadie le prestó atención. Eso era lo que más le había sorprendido. Y también lo que más le había dolido. No porque necesitara ser vista, sino porque confirmaba exactamente lo que los reportes decían. En ese hospital había personas que eran completamente invisibles. Las enfermeras de turno nocturno, los camilleros, los auxiliares. Existían en los márgenes de un sistema que los necesitaba pero prefería no mirarlos. Sofía los miraba. Los miraba a todos. Aprendió los nombres de las personas de mantenimiento que limpiaban el pasillo del 3er piso a las 5 de la mañana. Aprendió que la señora del comedor que servía el desayuno al personal tenía una hija estudiando medicina en otra ciudad, y guardaba el orgullo de eso en cada sonrisa que regalaba. Aprendió que el camillero más joven, un muchacho de no más de 23 años llamado Marcos, llegaba 40 minutos antes de su turno, porque el transporte público no era confiable a esa hora, y no podía permitirse llegar tarde. Ninguno de ellos aparecía en los reportes financieros. Ninguno de ellos era visible en los indicadores de gestión que la junta directiva revisaba cada trimestre. Pero todos ellos eran el hospital. Fue en el 8º día cuando vio por primera vez al doctor Sebastián Arredondo. Entró al pasillo del 3er piso como si el aire mismo le debiera algo. Alto, de hombros anchos, con una bata blanca perfectamente planchada y el cabello oscuro peinado con la precisión de alguien que practica frente al espejo. Tenía 38 años según su expediente, 15 de experiencia en cardiología y una reputación que el hospital promocionaba en cada folleto como si fuera el activo más valioso de la institución. Quizás lo era. Quizás ese era exactamente el problema. «¿Dónde está la enfermera Torres?», preguntó Arredondo sin saludar, sin mirar a nadie en particular,
como si la pregunta fuera lanzada al aire y el aire estuviera obligado a responder. «Está en el cuarto piso, doctor, atendiendo una emergencia», respondió Elena, desde el mostrador de enfermería, con la voz calmada de quien lleva años aprendiendo a no reaccionar. Elena Ríos, 34 años, 12 años en el hospital, 3 menciones de excelencia en su expediente, y un salario que Sofía había descubierto era un 20% menor al de enfermeros con menos experiencia y diferente género. Sofía ya había anotado eso en su libreta mental. «Necesito los resultados del paciente Herrera para hace 10 minutos», dijo Arredondo, dejando caer una carpeta sobre el mostrador con un golpe innecesariamente fuerte. «¿Es tan difícil tener las cosas listas?». Nadie respondió. Sofía observó cómo Elena apretaba los labios, tomaba la carpeta sin decir una palabra y se daba la vuelta hacia la computadora. Observó cómo las otras 2 enfermeras en el pasillo bajaban la cabeza casi simultáneamente, como flores que se cierran ante el frío. Era un movimiento aprendido, condicionado. El lenguaje corporal de personas que han aprendido que levantar la voz tiene consecuencias. Sofía siguió caminando con su bandeja, pero algo dentro de ella empezó a tomar temperatura. Los días siguientes le dieron más material del que hubiera querido encontrar. Arredondo llegaba tarde a sus rondas y culpaba al personal de no tener los expedientes listos. Tomaba decisiones sobre procedimientos sin consultar al equipo de enfermería, que era quien pasaba más horas con los pacientes. En una ocasión, Sofía lo vio desestimar completamente la observación de Elena sobre un paciente del cuarto 2, un hombre de 62 años con presión arterial inestable. «Usted administra medicamentos, enfermera. Yo diagnostico», le había dicho, con una sonrisa que era más filo que expresión. «No confunda sus funciones». Esa noche, el paciente del cuarto 2 tuvo que ser transferido a cuidados intensivos por una complicación que Elena había intentado señalar horas antes. Sofía lo anotó todo: fechas, horas, palabras exactas. No porque necesitara más evidencia, sino porque quería que cuando llegara el momento, nadie pudiera decir que había exagerado. En el día 14, ocurrió algo que Sofía no había anticipado. Estaba en el pasillo del cuarto piso cuando vio a una enfermera joven, de no más de 22 años, salir de una habitación con los ojos rojos y caminar directamente hacia el baño del personal sin decirle nada a nadie. Sofía la siguió. La encontró llorando con las manos apoyadas en el lavabo, mirando su propio reflejo con la expresión de alguien que está teniendo una conversación interna muy difícil. No le preguntó qué había pasado. No era el momento para eso, y Sofía lo sabía. Solo se acercó al lavabo de al lado, abrió el grifo, se lavó las manos despacio, y dijo sin mirarla directamente: «El primer año es el más difícil, no porque la medicina sea difícil, sino porque nadie te explica cómo sobrevivir los pasillos». La enfermera la miró en el espejo, parpadeó, y algo en su expresión se abrió apenas unos milímetros, como una ventana que lleva mucho tiempo cerrada y recibe un poco de aire por primera vez. Sofía secó sus manos, salió del baño, y anotó el nombre de la muchacha en su cuaderno, no como evidencia de nada, sino porque era el tipo de persona que este hospital necesitaba retener y proteger. Pero había algo que los números y las fechas no podían capturar completamente, y Sofía lo sabía. Era esa calidad particular del aire en los pasillos, cuando Arredondo aparecía. Ese cambio colectivo, casi imperceptible, en la postura de cada persona que trabajaba en ese piso, como si el oxígeno se volviera un poco más escaso, como si el espacio disponible para moverse, para respirar, para existir con normalidad, se redujera algunos centímetros cada vez que él cruzaba una puerta. Eso no estaba en ningún reporte, pero estaba ahí, todos los días, construyéndose en silencio. El día 17 comenzó como todos los demás. Sofía llegó a las 6 de la mañana. Recogió su uniforme del casillero que le habían asignado con el nombre ficticio de Sara Gómez y comenzó su turno en el tercer piso. Era un martes con el cielo todavía oscuro y el hospital respirando ese silencio particular de las horas antes de que el mundo despierte completamente. No sabía que ese día todo cambiaría, no porque ella lo hubiera planeado así, sino porque el doctor Sebastián Arredondo iba a tomar una decisión frente a 20 personas que iba a definir el resto de su carrera.
Sofía estaba revisando el registro de medicamentos en el pasillo cuando escuchó sus pasos. Los reconocía ya. Ese ritmo seguro, casi marcial, de alguien que camina convencido de que el suelo le pertenece. «Oye», dijo la voz a sus espaldas. Sofía no se dio vuelta de inmediato. Terminó de anotar lo que estaba escribiendo. Luego levantó la vista. Arredondo estaba a 2 metros de ella, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba irritación con algo que solo podía llamarse desprecio. «¿Tú eres nueva?», preguntó, aunque su tono dejaba claro que la respuesta no le importaba demasiado. «Llevo 17 días aquí, doctor», respondió Sofía, con una calma que sorprendió incluso a Elena, que había levantado la vista desde el mostrador. Arredondo la miró de arriba a abajo. Fue un segundo, pero fue suficiente. «Pues llevas 17 días estorbando», dijo. «He visto cómo trabajas. Lenta, distraída, siempre anotando cosas en ese cuaderno como si esto fuera una clase y no un hospital. Esto no es para ti». El pasillo estaba en silencio. Había al menos 8 personas escuchando. «Habla con recursos humanos», continuó, señalándola con un dedo. «Hoy, diles que el doctor Arredondo considera que no tienes el perfil para trabajar aquí, y entrégales el uniforme antes de irte». Sofía no parpadeó. Por dentro, algo que había estado esperando 17 días, finalmente encontró su momento. Sonrió, apenas, con la esquina de los labios, y dijo, con una voz tan tranquila que cortó el silencio como un bisturí: «Con mucho gusto, doctor. Pero antes, hay algo que usted necesita saber». El silencio en el pasillo del 3er piso era de ese tipo particular, que solo ocurre cuando algo está a punto de romperse. No era el silencio tranquilo de las madrugadas hospitalarias, ni el silencio respetuoso de quienes esperan una orden. Era el silencio tenso, casi eléctrico, de 20 personas conteniendo la respiración al mismo tiempo porque algo en el aire les decía que lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos no era ordinario. El doctor Sebastián Arredondo seguía con el dedo extendido hacia Sofía, como si el gesto pudiera sostener por sí solo la autoridad que acababa de ejercer. Pero algo había cambiado en los últimos 3 segundos. Algo sutil, casi imperceptible, pero real. La mujer frente a él no había bajado la cabeza. No había parpadeado. No había hecho el movimiento instintivo que él conocía tan bien. Ese pequeño encogimiento de hombros que era la respuesta habitual cuando alguien del personal recibía una de sus correcciones públicas. Esta mujer lo estaba mirando como si supiera algo que él no. «¿Qué es lo que necesito saber?», preguntó Arredondo. Y aunque intentó que su voz sonara como siempre, con esa cadencia de quien no espera ser cuestionado, algo en su tono salió apenas 1 milímetro fuera de lugar. Sofía bajó la vista hacia su cuaderno. Lo cerró con calma. Lo puso bajo su brazo. Luego, levantó la mirada hacia él con una expresión que Elena, desde el mostrador, describiría después como la de alguien que finalmente puede quitarse una máscara que llevaba demasiado tiempo puesta. «Que su contrato de exclusividad con este hospital vence en 48 horas», dijo Sofía, con la misma voz tranquila de antes, «y que la decisión de renovarlo o no renovarlo depende únicamente de mí». Arredondo soltó una carcajada. Fue una risa corta, casi refleja, del tipo que sale cuando algo parece tan absurdo que el cuerpo reacciona antes que el cerebro. «¿Perdón?», dijo, mirando a los lados como buscando a alguien con quien compartir lo ridículo del momento. 2 residentes que estaban al fondo del pasillo desviaron la mirada inmediatamente. «¿Sabes quién soy yo?». «Sé exactamente quién es usted, doctor», respondió Sofía. «Sebastián Arredondo Villanueva, cardiólogo, 15 años de ejercicio, egresado de la Universidad Autónoma con especialización en Johns Hopkins, 3 publicaciones en revistas indexadas, 2 de las cuales fueron cofinanciadas por fondos de esta institución». Hizo una pausa breve, apenas 1 segundo. «Y sé también que en los últimos 8 meses ha llegado tarde a sus rondas en 34 ocasiones, que ha ignorado al menos 6 observaciones clínicas del personal de enfermería que derivaron en complicaciones documentadas, y que el paciente del cuarto 2 estuvo a 4 horas de una crisis cardíaca severa porque usted desestimó el reporte de la enfermera Ríos el pasado jueves. El pasillo había dejado de existir en términos de movimiento. Nadie caminaba, nadie hablaba. Incluso los monitores cardíacos al fondo parecían haber bajado el volumen. Elena tenía la mano detenida sobre el teclado.
Sus ojos estaban fijos en Sofía con una expresión que mezclaba incredulidad con algo que se parecía mucho a esperanza. Arredondo había bajado el brazo. Ya no señalaba a nadie. ¿Quién te dio esa información?, preguntó. Y esta vez su voz tenía una textura diferente, más cuidadosa, como alguien que empieza a calcular en lugar de reaccionar. La obtuve yo misma, dijo Sofía, durante 17 días, caminando por estos pasillos, observando, escuchando, tomando notas. Abrió el cuaderno en una página al azar y lo sostuvo brevemente hacia él, mostrando columnas de anotaciones con fechas y horas. Este hospital tiene problemas, doctor. Y algunos de esos problemas tienen su nombre. Arredondo dio un paso hacia ella. Era un movimiento calculado, el tipo de avance físico que usaba cuando quería recordarle a alguien que era más alto, más imponente, que ocupaba más espacio en una habitación. Sofía no retrocedió ni un centímetro. «No sé quién te crees que eres», dijo él, bajando la voz a ese registro que usaba cuando quería que las palabras dolieran más. «Pero en este hospital hay una cadena de mando. Y tú estás en el último eslabón, así que te sugiero que tomes tus cosas, salgas por esa puerta y dejes de jugar a ser algo que no eres». Sofía lo miró durante 3 segundos completos sin decir nada. Luego sacó el teléfono del bolsillo de su uniforme azul. Marcó un número. Esperó 2 tonos. «Lucía», dijo cuando contestaron. «Necesito que envíes el paquete de documentación al 3er piso del Monteclair». «Sí, ahora mismo, gracias». Colgó. Guardó el teléfono. Volvió a mirar a Arredondo. «En aproximadamente 4 minutos va a llegar aquí mi asistente personal», dijo. «Ella trae los documentos de constitución del Castellanos Health Group, los registros de propiedad del Hospital Central Monteclair y mi identificación corporativa». Hizo una pausa. «Puede esperarlos con nosotros si lo prefiere, o puede ir a su oficina y llamar a quien quiera llamar, pero le anticipo que quien le conteste del otro lado va a confirmar exactamente lo que le estoy diciendo». Arredondo abrió la boca. La cerró. Algo detrás de sus ojos estaba recalculando, a una velocidad que su expresión no lograba ocultar del todo. «Esto es ridículo», dijo, pero la convicción había abandonado su voz como el aire abandona un globo pinchado. «Hace 17 días pensé lo mismo cuando vi cómo trataba usted a su equipo», respondió Sofía. «Resulta que ninguno de los dos tenía razón sobre lo que era ridículo aquí. Fueron exactamente 4 minutos con 20 segundos. Después se escucharía el sonido del ascensor abriéndose al fondo del pasillo. Y Lucía Bermúdez, asistente personal de Sofía Castellanos desde hacía 6 años, apareció caminando con un portafolio de cuero negro bajo el brazo y la expresión serena de alguien acostumbrada a llegar exactamente cuando la necesitan. Se acercó a Sofía. Le entregó el portafolio sin decir una palabra, con la naturalidad de quien completa un gesto que ha repetido cientos de veces. Sofía lo abrió. Extrajo 3 documentos. Los sostuvo hacia Arredondo con una mano firme y una mirada que ya no contenía ninguna de las capas de discreción que había llevado puesta durante 17 días. El primero era el certificado de propiedad del Hospital Central Monteclair a nombre de Castellanos Health Group. El segundo era su identificación como CEO y propietaria mayoritaria. El tercero era una carta firmada por el presidente de la junta directiva del hospital, con fecha de esa misma mañana, autorizando a Sofía Valentina Castellanos a tomar cualquier decisión administrativa que considerara necesaria durante su proceso de auditoría interna. Arredondo tomó los documentos. Los leyó de nuevo. El pasillo seguía en silencio. Elena tenía los ojos húmedos y no hacía ningún esfuerzo por ocultarlo. Uno de los residentes al fondo había sacado el teléfono. Alguien ya estaba grabando. En el mostrador de enfermería, una de las auxiliares más jóvenes, una muchacha que llevaba apenas 3 meses en el hospital, se había llevado una mano a la boca sin darse cuenta. A su lado, la enfermera de mayor antigüedad del turno, una mujer que había visto de todo en 20 años de carrera hospitalaria, simplemente miraba con los brazos cruzados y una expresión que no era exactamente sorpresa, sino algo más parecido a la satisfacción silenciosa de quien ha esperado durante mucho tiempo que algo llegara. Marcos, el camillero joven que llegaba 40 minutos antes de su turno, había detenido su carrito en medio del pasillo y miraba la escena con los ojos muy abiertos, como quien presencia algo que sabe que va a recordar durante mucho tiempo.
Sofía esperó hasta que Arredondo levantó la vista del último documento, hasta que sus ojos se encontraron con los de ella, y ya no había forma de seguir sosteniendo ninguna de las máscaras que los dos habían llevado puesta en ese pasillo. «Bienvenido a la conversación, doctor», dijo Sofía. «Ahora sí podemos hablar». Había un momento, en las grandes confrontaciones, en que el aire mismo cambiaba de densidad. Sofía lo había aprendido en salas de juntas, en negociaciones que duraban horas, en conversaciones donde millones de dólares dependían de quién parpadeaba primero. Era ese instante preciso en que una persona se daba cuenta de que el terreno bajo sus pies no era lo que creía, y el cuerpo reaccionaba antes que la mente, con ese temblor invisible que no se veía, pero se sentía en cada palabra, en cada gesto, en cada milímetro de espacio, entre dos personas. El doctor Sebastián. Arredondo estaba viviendo ese momento ahora mismo. Tenía los 3 documentos en la mano. Los había leído 2 veces. Y aunque su rostro intentaba mantener la compostura de quien ha pasado 15 años siendo la figura de mayor autoridad en cualquier habitación que habitara, algo fundamental se había desplazado en sus ojos. Era como ver una estructura imponente que empieza a mostrar sus primeras grietas, todavía en pie, pero ya diferente. «Esto», comenzó, y luego se detuvo. Carraspeó. «Esto necesita verificarse con la administración del hospital». «Por supuesto», dijo Sofía, con una calma que a estas alturas ya no era actuación sino simplemente quien ella era. «Llame al director Montoya. Su número directo termina en 4732. Dígale que Sofía Castellanos lo saluda, y que estamos en el 3er piso». Arredondo la miró. Algo en su expresión buscaba una fisura, una señal de que todo esto era un error, una confusión, algo que pudiera devolverle el suelo, firme bajo los pies. No encontró nada. Sacó su teléfono. Sofía lo observó marcar. Observó cómo esperaba. Observó el momento exacto en que la voz al otro lado contestó, porque fue el momento en que los hombros de Arredondo, esos hombros que siempre había llevado como escudos, bajaron apenas 3 centímetros. 3 centímetros que lo cambiaron todo. «Montoya», dijo Arredondo, con una voz que intentaba seguir siendo la de siempre. «Necesito confirmar algo sobre una persona que dice ser». Se detuvo, escuchó. Su mandíbula se tensó. «¿Desde cuándo?» Otra pausa, más larga. «Entiendo. Una pausa final, brevísima». «No, no hay nada más, gracias». Colgó. No miró a Sofía de inmediato. Miró los documentos que todavía tenía en la mano, como si necesitara un segundo para que su cerebro procesara la distancia entre quien había creído que era esa mujer de uniforme azul y quien resultaba ser en realidad. El pasillo seguía completamente inmóvil. Sofía calculó mentalmente que había al menos 16 personas presenciando ese momento. Enfermeras, residentes, 2 camilleros al fondo y un técnico de mantenimiento que había detenido su carrito junto a la pared y que claramente no tenía ninguna intención de moverse. Elena seguía detrás del mostrador. Ya no tenía las manos sobre el teclado. Las tenía juntas frente a ella, con una expresión que Sofía había visto antes, no en hospitales, sino en los rostros de personas que llevaban mucho tiempo esperando que algo cambiara, y finalmente veían la primera señal de que quizás, esta vez, iba a cambiar de verdad. Arredondo levantó la vista. «Señora Castellanos», dijo, y el cambio en el modo de dirigirse a ella fue tan abrupto, tan diferente del tono con que le había hablado 4 minutos antes, que varias personas en el pasillo lo notaron visiblemente. «Creo que hay un malentendido sobre...». «No hay ningún malentendido, doctor», lo interrumpió Sofía, y su voz siguió siendo tranquila, pero había adquirido un borde nuevo, fino y preciso como el de un instrumento quirúrgico. «Lo que hay es una conversación pendiente, pero no aquí». Miró brevemente a su alrededor, al semicírculo de personas que los rodeaban. «Aquí hay pacientes que atender y personal que tiene trabajo que hacer». Se dirigió entonces hacia el resto del pasillo, hacia las enfermeras, los residentes, los camilleros. «Gracias por su paciencia», dijo, con una voz que era completamente diferente a la que le había hablado a Arredondo. Más suave, más directa. «Sigan con su turno, por favor». Hubo un momento de vacilación colectiva, ese segundo en que un grupo de personas decide simultáneamente si obedecer o seguir mirando. Luego, uno por uno, el pasillo empezó a volver a la vida. Pasos, teclados, el sonido de una puerta, el murmullo de alguien hablando en voz baja con alguien más.
Solo Elena no se movió, y Sofía lo notó. «Enfermera Ríos», dijo caminando hacia el mostrador. Elena la miró con una expresión en que había algo parecido al miedo, aunque no era el miedo de quien ha hecho algo malo, sino el de quien no sabe qué significa que alguien finalmente lo haya visto. «¿Tiene un momento después de su turno?» Elena asintió. Una vez, sin palabras. «Bien», dijo Sofía. «Hay cosas que quiero escuchar directamente de usted». Luego se volvió hacia Arredondo, que había permanecido exactamente donde estaba, con los documentos todavía en la mano y una expresión que Sofía reconoció. La había visto antes, en hombres que habían construido su identidad sobre una versión del mundo en que ellos eran el centro inamovible, y que de repente descubrían que el mundo tenía una opinión diferente sobre eso. «Mi oficina temporal está en el 5º piso», le dijo. «La que normalmente usa el director cuando visita. Estará disponible en 20 minutos. Le sugiero que esté ahí». No esperó respuesta. Tomó el portafolio de manos de Lucía, que había permanecido a su lado con la quietud profesional de quien sabe exactamente cuál es su rol en cada situación. Caminó hacia el ascensor con el mismo paso tranquilo con que había caminado por ese pasillo durante 17 días. Pero algo era diferente ahora. 17 días había caminado por esos pasillos encogiéndose, haciendo de su presencia algo lo más pequeño posible, observando desde los márgenes. Ahora caminaba siendo exactamente quien era, sin reducir nada, sin disimular nada, sin cargar el peso de una identidad prestada. Era extrañamente liberador. Mientras esperaba el ascensor, escuchó pasos detrás de ella, rápidos, decididos. «Señora Castellanos». Era Arredondo. Se había acercado antes de que las puertas del ascensor se abrieran. Cuando Sofía se dio vuelta, él estaba a menos de 2 metros, y su expresión había cambiado de nuevo. Ya no era la del médico que acaba de recibir una información que lo desestabiliza. Era algo diferente, más calculado, más peligroso, en cierta forma. «Quiero que sepa», dijo, bajando la voz para que solo ella pudiera escucharlo, «que este hospital necesita sus mejores médicos, y que hay maneras de resolver las cosas de forma discreta que benefician a todos. No tiene sentido crear un escándalo por algunas diferencias de estilo de trabajo». Sofía lo miró durante un momento largo. «¿Diferencias de estilo de trabajo?», repitió, con una voz tan quieta que Arredondo tuvo que inclinarse levemente para escucharla. «Un paciente estuvo a punto de morir, doctor. Una enfermera con 12 años de experiencia gana un 20% menos que sus colegas hombres. Hay personal que renuncia cada mes porque no soporta el ambiente que usted genera. Eso no son diferencias de estilo». Hizo una pausa. «Eso es exactamente lo que vine a encontrar». Las puertas del ascensor se abrieron. Sofía entró. Se dio vuelta. Miró a Arredondo una última vez, antes de que las puertas se cerraran. «20 minutos, doctor. No llegue tarde. Usted sabe que tengo el hábito de anotar los retrasos». Las puertas se cerraron. Y por primera vez en 17 días, Sofía Castellanos permitió que una sonrisa completa cruzara su rostro. La oficina temporal del 5º piso había sido diseñada para impresionar visitas institucionales. Ventanales que miraban hacia la ciudad, muebles de madera oscura, una mesa de reuniones con capacidad para 12 personas y una vista que en días claros llegaba hasta las montañas del norte. Era el tipo de espacio que comunicaba poder antes de que alguien abriera la boca. Y Sofía lo sabía, porque había sido ella quien lo había diseñado así, 4 años atrás, cuando decidió que el Hospital Central Montclair necesitaba un espacio que hablara el idioma de quienes tomaban decisiones grandes. Hoy ese espacio iba a cumplir exactamente esa función. Lucía había llegado antes que ella, y había dispuesto sobre la mesa 3 carpetas de color azul marino, una jarra de agua, 2 vasos, y la laptop de Sofía abierta en el ángulo exacto que ella prefería. Había trabajado con Sofía durante 6 años, y conocía sus ritmos mejor que la mayoría de las personas que la conocían de toda la vida. «El director Montoya está en camino», dijo Lucía, sin levantar la vista de su tablet. «Llega en 12 minutos. También llamó la doctora Herrera del Departamento de Recursos Humanos. Dice que tiene información adicional que cree que usted necesita ver». «Que venga también», dijo Sofía, dejando el Monday Center portafolio sobre la mesa y acercándose a los ventanales. Miró la ciudad por un momento. Desde ahí arriba, el movimiento de las calles se veía ordenado,
casi sereno. Nada que ver con lo que ocurría dentro de los hospitales, dentro de los pasillos, dentro de las relaciones invisibles que sostenían o destruían una institución desde adentro. ¿Y Arredondo? Sin confirmación todavía. Sofía asintió. No era sorpresa. Los hombres como Arredondo necesitaban ese margen de tiempo para reconstruir su postura, para llegar a cualquier conversación difícil, habiendo recuperado al menos la apariencia de control. Lo había visto antes. Sabía exactamente cuánto duraba ese proceso, y exactamente qué significaba cuando alguien así finalmente cruzaba una puerta. Se sentó a la cabecera de la mesa. Abrió la primera carpeta. Adentro estaban los reportes que había compilado durante 17 días, escritos a mano en su cuaderno y luego transcritos por Lucía en un formato limpio, con fechas, horas, nombres y una descripción detallada de cada incidente observado. Era un documento de 43 páginas que había crecido cada noche cuando Sofía llegaba a su apartamento. Se quitaba el uniforme azul y se sentaba en la mesa de la cocina a convertir lo que había visto en evidencia. 43 páginas que representaban 17 días de invisibilidad voluntaria. 43 páginas que ahora iban a cambiar varias cosas. El director Montoya llegó primero. Bernardo Montoya, 61 años, director administrativo del Montecler, desde hacía 9. Un hombre que había navegado los cambios de propiedad del hospital, con la habilidad diplomática de quien sabe que su continuidad depende de caerle bien a quien esté arriba. Entró con la expresión de alguien que ha recibido una llamada inesperada y todavía está procesando sus implicaciones. Sofía, dijo, y el uso del nombre de pila sin el título era un movimiento calculado. El intento de establecer una familiaridad que recordara que ellos se conocían, que había historia, que no eran extraños. Bernardo, respondió Sofía, igualando el tono con precisión. Gracias por venir rápido. Siéntese, por favor. Montoya se sentó a su derecha. Miró las carpetas sobre la mesa. Miró a Lucía, que estaba en un rincón con su tablet. Miró la laptop de Sofía. Estaba calculando. Sofía podía verlo, tratando de determinar el alcance de lo que estaba ocurriendo antes de que le dijeran oficialmente qué era. ¿Cuánto tiempo sabías que yo estaba aquí?, preguntó Sofía, directamente, sin preámbulo. Montoya no vaciló lo suficiente para ser inocente, pero tampoco lo suficiente para ser completamente culpable. Era el tipo de pausa que Sofía había aprendido a leer como complicidad parcial. Recibí una llamada de Ricardo hace 10 días, dijo finalmente. Me pidió que no interfiriera con el proceso. ¿Y no pensaste en avisarme que había situaciones que requerían atención urgente? Pensé que el proceso de auditoría debía seguir su curso natural, dijo Montoya, con la voz de quien ha preparado esa frase. No quería contaminar tus observaciones. Sofía lo miró durante un segundo. Bernardo, un paciente estuvo a 4 horas de una crisis cardíaca severa porque un médico ignoró el reporte de una enfermera. Eso no es una observación de auditoría. Eso es una falla de protocolo que debías haber gestionado independientemente de si yo estaba aquí o no. Montoya abrió la boca. La cerró. Asintió una vez, con la cabeza baja, el movimiento de alguien que sabe que no tiene un argumento válido y ha decidido no gastar energía buscando uno. La doctora Herrera llegó 5 minutos después. Carmen Herrera, 46 años, jefa de recursos humanos. Una mujer con el cabello recogido y una expresión que mezclaba eficiencia con algo que parecía alivio genuino. Entró con su propia carpeta bajo el brazo, más gruesa que las de Sofía, y se sentó frente a Montoya sin esperar invitación. Señora Castellanos, dijo, y en su voz había una urgencia apenas contenida. Llevo 8 meses intentando escalar estos problemas por los canales internos. Tengo documentación de 12 renuncias en el área de enfermería relacionadas directamente con el ambiente generado por el doctor Arredondo. 8 quejas formales de pacientes. 3 solicitudes de intervención que fueron archivadas sin respuesta. Puso la carpeta sobre la mesa. No sabía que usted estaba aquí, pero me alegra enormemente que lo esté. Sofía miró la carpeta. Luego miró a Montoya, cuyo silencio en ese momento era más elocuente que cualquier cosa que pudiera haber dicho. ¿Sabías de estas quejas?, le preguntó. Montoya se aflojó el cuello de la camisa con un dedo. Un gesto pequeño, revelador. Había una consideración sobre el impacto en la reputación del hospital si
La reputación del hospital, lo interrumpió Sofía, con una voz que no subió de volumen, pero que adquirió una densidad nueva. Se construye tratando bien a los pacientes y al personal, no protegiéndola a un médico que genera el ambiente que describe esta documentación. Fue en ese momento cuando se abrió la puerta. Arredondo entró con 17 minutos de retraso, lo cual, Sofía anotó mentalmente, era casi un poema sobre quién era ese hombre. Llevaba la bata blanca cambiada por una chaqueta oscura, el cabello ligeramente diferente, más compuesto. Había usado esos 17 minutos para reconstruir su imagen exterior tanto como le había sido posible. Miró la mesa, vio a Montoya, vio a la doctora Herrera con su carpeta, vio las carpetas azules de Sofía. Procesó todo eso en aproximadamente 2 segundos. Luego se sentó, cruzó los brazos, y dijo, con una versión recalibrada de su seguridad habitual, «Estoy aquí. ¿De qué se trata esto exactamente?» Sofía abrió la primera carpeta. Extrajo el reporte de 43 páginas. Lo puso sobre la mesa, frente a él con un sonido suave pero definitivo. «De esto», dijo, «de 17 días de observación directa, de 12 renuncias documentadas, de 8 quejas formales de pacientes, de un protocolo que falló porque usted decidió que su criterio valía más que el de su equipo». Hizo una pausa. «Y de una decisión que tengo que tomar sobre el futuro de su contrato con esta institución». Arredondo miró el documento. Miró a Sofía. En su rostro ocurría algo complejo. Una batalla entre el instinto de defenderse y la comprensión gradual de que el terreno en que estaba parado ya no era el mismo de esta mañana. «Tengo derechos contractuales», dijo finalmente. «Cualquier decisión sobre mi contrato requiere un proceso formal». «Absolutamente», dijo Sofía. «Y ese proceso comienza hoy, con esta reunión, con esta documentación». Miró a la doctora Herrera. «¿Puede garantizar que el expediente de recursos humanos esté completo para mañana a las 9 de la mañana?» «Sin problema», dijo Herrera, y en su voz había algo que se parecía mucho a satisfacción. Sofía volvió a mirar a Arredondo. «Tiene derecho a presentar su versión de los hechos. Tiene derecho a una revisión justa. Eso es lo que va a recibir». Cerró la carpeta con calma. «Pero quiero que entienda algo, doctor, y quiero que lo entienda claramente. Cada persona que trabaja en este hospital, desde el director hasta el personal de limpieza, merece ser tratada con dignidad. No es una preferencia de gestión. No es un estilo de liderazgo opcional. Es la base sobre la cual está construida esta institución. Y mientras yo sea la propietaria de este hospital, eso no va a negociarse». El silencio que siguió duró varios segundos. Afuera, la ciudad seguía moviéndose. Dentro de esa oficina del 5º piso, algo había cambiado de manera permanente. Arredondo no dijo nada. Por primera vez desde que Sofía lo había conocido, el doctor Sebastián Arredondo no tenía nada que decir. Montoya carraspeó suavemente. La doctora Herrera tomaba notas en silencio. Lucía, desde su rincón, no levantó la vista de su tablet, pero Sofía conocía lo suficientemente bien a su asistente para saber que estaba escuchando cada palabra, procesando cada detalle, archivando todo en esa memoria precisa y ordenada que hacía de ella a alguien insustituible. Había algo que Sofía no había previsto cuando imaginó esa reunión, en las noches cuando planificaba mentalmente cómo se desarrollaría el momento. Había imaginado confrontación, había imaginado defensas elaboradas, argumentos jurídicos, posiblemente amenazas veladas sobre reputaciones y contratos. Lo que no había imaginado era el silencio de Arredondo, no el silencio calculado del hombre que espera el momento adecuado para contraatacar, sino ese otro silencio, más raro y más pesado, el de alguien que finalmente está escuchando algo que siempre estuvo ahí, pero nunca había tenido que enfrentar directamente. Ese silencio la afectó más que cualquier argumento que él pudiera haber dado. Pensó en cuántas veces, en todas las instituciones que había gestionado a lo largo de su carrera, había visto ese mismo patrón. Personas brillantes, competentes, reconocidas, que se habían rodeado tan completamente de confirmaciones de su propio valor que habían perdido la capacidad de recibir información que contradijera esa imagen. No era malicia. Era una forma de ceguera que el sistema mismo había cultivado con paciencia y recompensas sostenidas durante años. La pregunta no era cómo castigar esa ceguera. La pregunta era si era posible revertirla.
Y esa era una pregunta que ningún reporte podía responder. Fue Arredondo quien habló primero, y cuando lo hizo, su voz tenía una textura completamente nueva, más suave, más cansada, como si el esfuerzo de mantener la postura durante los últimos 40 minutos hubiera consumido una reserva de energía que no tenía cómo reponer en ese momento. ¿Qué quiere de mí?, preguntó, y la pregunta era tan directa, tan desprovista del barniz habitual de su seguridad, que por un instante Sofía vio algo diferente detrás de los ojos del médico. No un villano, no un monstruo, sino un hombre que había construido su identidad sobre un sistema que lo había recompensado por comportamientos que nunca nadie le había cuestionado, y que en este momento se enfrentaba por primera vez a las consecuencias reales de esos comportamientos. Eso no lo hacía menos responsable, pero sí hacía la situación más compleja. «Quiero un proceso justo y completo», dijo Sofía, con la misma calma de siempre. «Quiero que las personas que presentaron quejas formales sean escuchadas. Quiero que el paciente del cuarto 2 tenga acceso a una revisión de su atención. Y quiero que este hospital empiece a funcionar de la manera en que siempre debió funcionar». Arredondo asintió. Una vez, despacio, y en esa sala del 5º piso, con la ciudad extendiéndose, detrás de los ventanales y el sonido amortiguado del hospital funcionando varios pisos más abajo, algo que había estado roto durante mucho tiempo, dio su primer paso, pequeño e incierto, hacia una forma diferente de ser. La reunión terminó a la 1:15 de la tarde. Montoya salió primero, con la cabeza ligeramente inclinada, y el paso de quien ha recibido una lección que no esperaba necesitar. La doctora Herrera salió después, con su carpeta apretada contra el pecho, y una expresión que mezclaba agotamiento con algo que se parecía mucho a alivio. El tipo de alivio que siente alguien que ha cargado solo un peso durante demasiado tiempo, y finalmente encuentra que otra persona también lo ve. Arredondo fue el último en levantarse. Lo hizo despacio, con el movimiento cuidadoso de alguien que está reconstruyendo su postura en tiempo real. Recogió los documentos que Sofía le había dado para revisar. Los puso bajo el brazo con una precisión excesiva, como si el control sobre objetos pequeños pudiera compensar la pérdida de control sobre cosas más grandes. En la puerta se detuvo. Se dio vuelta. «Señora Castellanos», dijo, y su voz tenía una textura nueva. No era la del médico arrogante del pasillo, ni la del hombre calculador que había intentado negociar en el ascensor. Era algo diferente, más pequeño, más real. «Quiero que sepa que nunca fue mi intención que las cosas llegaran a este punto». Sofía lo miró desde la cabecera de la mesa. «Lo sé», dijo, y lo decía en serio. Esa era la parte que la gente no entendía de personas como Arredondo. Rara vez actuaban desde la maldad consciente. Actuaban desde la comodidad, desde el privilegio no examinado, desde años de un sistema que los había recompensado por exactamente los comportamientos que ahora se ponían en cuestión. Eso no los hacía menos responsables, pero sí hacía la situación más compleja de lo que parecía desde afuera. Por eso el proceso va a ser justo, pero va a ser completo. Arredondo asintió. Una vez, y salió. Lucía cerró la puerta detrás de él con suavidad. «¿Necesitas algo antes de tu siguiente reunión?», preguntó. «Sí», dijo Sofía. «Quiero ver a Elena Ríos. ¿Sigue en el hospital?». Lucía revisó su tablet. «Su turno termina en 20 minutos. Está en el 3er piso. Dile que puede subir cuando quiera. Sin prisa». Lucía asintió y salió. Sofía se quedó sola en la oficina por primera vez en todo el día. Se levantó, fue a los ventanales, miró la ciudad, durante un momento largo, ese tipo de mirada que no busca nada en particular, sino que simplemente necesita un horizonte donde descansar. 17 días. Había pasado 17 días siendo invisible en su propio hospital, y lo que había encontrado no era solo irregularidades financieras o protocolos incumplidos. Había encontrado algo más difícil de documentar y más difícil de reparar. Había encontrado el daño silencioso que se acumula en personas que trabajan cada día en un ambiente donde su valor no es reconocido, donde su voz no es escuchada, donde aprenden gradualmente a encogerse para sobrevivir. Ese era el verdadero problema, y ese era el que más le importaba resolver. Elena llegó 35 minutos después. Llamó a la puerta con 3 golpes suaves, casi disculpándose por interrumpir,
y entró cuando Sofía le indicó que pasara con una expresión en que todavía había algo de cautela. Esa precaución instintiva de quien no está seguro de si una situación que parece buena realmente lo es. Llevaba el uniforme blanco de su turno y el cabello recogido, y parecía más pequeña en ese espacio grande que en el pasillo del tercer piso. Pero sus ojos eran los mismos, claros y directos. Los ojos de alguien que ha aprendido a observar con precisión porque nadie más lo hace por ella. «Siéntese, Elena», dijo Sofía, señalando la silla más cercana. No la del otro lado de la mesa, no la posición de entrevistada, sino la de al lado, el ángulo de una conversación entre iguales. Elena se sentó, cruzó las manos sobre la mesa, las descruzó, las volvió a cruzar. «No está en problemas», dijo Sofía, leyendo el lenguaje corporal con la facilidad de quien lleva años haciéndolo. «Quiero que sepa eso primero». Elena exhaló. Fue un suspiro breve, casi imperceptible, pero real. «Gracias», dijo. «Quiero escucharla», dijo Sofía. «No lo que está en los reportes, no lo que está documentado, lo que usted ha vivido». Con sus palabras, Elena la miró durante un momento. Había algo en esa mirada que Sofía reconoció. La evaluación rápida de alguien que decide cuánto es seguro contar, cuánto puede abrirse sin exponerse, cuánto de su historia puede compartir con alguien que todavía, a pesar de todo lo que había ocurrido hoy, era esencialmente una desconocida. Luego algo en Elena pareció tomar una decisión. «Llevo 12 años en este hospital», comenzó, con una voz tranquila y medida. Los primeros 6 fueron diferentes. Había otro jefe de cardiología, el doctor Paredes. Era exigente, pero escuchaba. Si una enfermera decía que algo no le parecía bien con un paciente, él preguntaba. No siempre cambiaba su diagnóstico, pero preguntaba. Eso cambia todo. Sofía asintió. No interrumpió. Cuando el doctor Arredondo llegó, al principio pensé que era solo su manera de ser, que con el tiempo se adaptaría al equipo, que aprendería cómo trabajamos aquí. Elena hizo una pausa. Pero no fue así. Fue al revés. Fuimos nosotras las que nos fuimos adaptando a él. Aprendimos qué temas no mencionar. Aprendimos en qué tono decir las cosas para que no reaccionara mal. Aprendimos a presentar nuestras observaciones como preguntas en lugar de afirmaciones, porque si parecía que le estábamos cuestionando su criterio, la situación empeoraba. ¿Empeoraba cómo?, preguntó Sofía. Elena pensó un momento. No gritaba. Nunca gritaba. Eso hubiera sido más fácil de documentar. Hizo una pausa breve. Era más sutil. Si alguien lo contradecía, de repente esa persona recibía los turnos más difíciles, o sus solicitudes de vacaciones se perdían en el sistema, o en las reuniones de equipo sus comentarios eran ignorados sistemáticamente, como si no hubieran hablado. Pequeñas cosas, cada una justificable por separado. Juntas, un patrón muy claro. Sofía escuchaba con la misma concentración con que había tomado notas durante 17 días, pero ahora sin cuaderno, sin necesidad de anotar nada, porque cada palabra de Elena se estaba grabando en un lugar más profundo. El caso del paciente del cuarto 2, continuó Elena, y su voz cambió ligeramente, adquirió una textura más densa. Yo sabía que algo no estaba bien. Lo sabía desde las 10 de la mañana. Sus números no cuadraban. Su coloración había cambiado. Estaba inquieto de una manera que no correspondía a su condición registrada. Se lo dije al doctor Arredondo a las 11:15. ¿Y? Me dijo que administrara el medicamento programado y que no diagnosticara lo que no me correspondía diagnosticar. Elena apretó los labios brevemente. A las 3 de la tarde tuvimos que llamar a urgencias internas. El cardiólogo de guardia dijo que si hubiéramos intervenido 2 horas antes, el proceso hubiera sido mucho más simple. Hizo una pausa larga. Esa noche lloré en el estacionamiento durante 20 minutos antes de poder manejar a casa. No porque me hubieran culpado a mí, sino porque había hecho lo correcto. Había dicho lo que veía. Y de todas formas, no había sido suficiente. El silencio que siguió duró varios segundos. Sofía pensó en los 17 días que había pasado en ese pasillo, en las veces que había visto a Elena en ese mostrador, con las manos sobre el teclado y la expresión de alguien que ha aprendido a guardar cosas adentro, porque sacarlas afuera tiene un costo demasiado alto. Había anotado fechas y horas y palabras exactas, pero esto, lo que Elena estaba contando,
Ahora, el estacionamiento, los 20 minutos, el peso de haber hecho lo correcto y que no hubiera sido suficiente, eso no había estado en ningún reporte. Eso era lo que los números no podían capturar. ¿Por qué no renunció?, preguntó Sofía, y la pregunta no tenía ningún juicio adentro, solo curiosidad genuina. Elena la miró. Porque los pacientes siguen ahí, dijo, con una simplicidad que era más poderosa que cualquier discurso elaborado. Independientemente de lo que pase en el AE. Pasillo. En el cuarto 2, hay una persona que necesita que alguien esté prestando atención. Que alguien note cuando algo cambia. Que alguien haga la pregunta incómoda aunque nadie quiera escucharla. Hizo una pausa. ¿Si me voy yo? ¿Quién lo hace? Sofía tardó un momento en responder. No porque no supiera qué decir, sino porque algunas cosas merecen el espacio de un silencio antes de ser respondidas. Elena, dijo finalmente, quiero hacerle algunas preguntas sobre el equipo de enfermería, sobre cómo está organizado el trabajo, qué funciona, qué no funciona, qué cambiaría si pudiera. Hizo una pausa. Y quiero que sepa que lo que me diga en esta oficina no va a tener ninguna consecuencia negativa para usted. Ninguna. Lo contrario, en realidad. Elena la miró con esa expresión que Sofía había aprendido a reconocer en personas que han recibido pocas veces en su vida la experiencia de ser escuchadas de verdad, y todavía no están seguras de cómo recibirla. ¿Por qué yo?, preguntó. ¿Por qué quiere escuchar a mí específicamente? Sofía pensó en la respuesta honesta. Porque lleva 12 años en este hospital, dijo. Porque conoce cada pasillo, cada protocolo, cada persona. Porque cuando le dijeron que se callara, no se calló completamente. Siguió diciendo lo que veía aunque nadie la escuchara. Y porque hizo una pausa breve. Alguien que se queda en un trabajo difícil porque los pacientes lo necesitan, es exactamente el tipo de persona cuya opinión necesito escuchar para entender qué tiene que cambiar aquí. Elena bajó la vista hacia sus manos. Las tenía entrelazadas sobre la mesa. Cuando volvió a levantar la vista, había algo diferente en su expresión. No era la cautela de antes. Era algo más abierto, más vulnerable, y al mismo tiempo, más firme. ¿Por dónde quiere que empiece?, preguntó. Sofía sonrió. Por el principio, dijo. Tenemos tiempo. Y Elena empezó. Habló del sistema de turnos que había sido reorganizado 3 años atrás, sin consultar al personal de enfermería, y que desde entonces dejaba brechas de cobertura en las horas más críticas de la madrugada. Habló del protocolo de comunicación de emergencias que tenía un paso redundante que todos ignoraban, pero que nadie había eliminado oficialmente, porque hacerlo requería la firma del director médico, y nadie quería molestar al director médico por algo que parecía pequeño. Habló de los insumos que a veces llegaban tarde, porque el sistema de pedidos había sido digitalizado, pero sin capacitar bien al personal que debía usarlo. Ninguna de esas cosas era dramática por sí sola. Ninguna de ellas era el tipo de problema que aparecía en los reportes ejecutivos. Pero juntas, sumadas, acumuladas sobre 12 años de trabajo diario en ese hospital, formaban el retrato de una institución que había crecido más rápido de lo que había podido organizarse a sí misma. Sofía tomaba notas con velocidad creciente. Cada 10 minutos, hacía una pregunta nueva. Cada respuesta de Elena abría una puerta que mostraba 3 más, cuando el sol ya estaba completamente bajo en el horizonte, y la oficina del 5º piso se había llenado de la luz naranja de la tarde. Elena se detuvo en medio de una frase y miró a Sofía con una expresión diferente. «¿Cuánto tiempo lleva sin que nadie le preguntara esto?», dijo Sofía. Elena pensó durante un momento. 12 años, respondió. Y en esa respuesta no había amargura. Solo la quietud, particular de alguien que finalmente dice en voz alta algo que siempre supo. La conversación con Elena duró 2 horas y 40 minutos. Sofía no había planeado que fuera tan larga. Había llegado a esa reunión con una lista mental de preguntas específicas. El tipo de preguntas estructuradas que había aprendido a formular en años de auditorías y evaluaciones institucionales. Preguntas sobre protocolos, sobre distribución de turnos, sobre los canales de comunicación entre el personal de enfermería y el cuerpo médico. Preguntas que generaban respuestas ordenadas y medibles, pero Elena Ríos no era una respuesta ordenada y medible. Era 12 años de observación acumulada. Era la memoria institucional de un hospital contada desde el ángulo que nadie había pensado en documentar.
Eran nombres, fechas, patrones, conexiones entre situaciones que en papel parecían inconexas, pero que en la voz de Elena formaban un mapa coherente y detallado de cómo un lugar puede ir cambiando, tan gradualmente que nadie nota el momento exacto en que cruza una línea. Sofía había escuchado, había preguntado, había tomado notas, esta vez en su laptop, con la velocidad de alguien que no quiere perder ningún detalle. Y mientras escuchaba, algo había ido creciendo dentro de ella. No exactamente rabia, porque la rabia era una emoción que Sofía había aprendido a canalizar hace mucho tiempo, sino algo más frío y más determinado. La claridad absoluta de alguien que ya sabe exactamente qué tiene que hacer. Cuando Elena finalmente salió de la oficina, eran casi las 5 de la tarde. El sol había cambiado de ángulo, y ahora entraba por los ventanales de manera diferente, más horizontal, más cálido, pintando franjas doradas sobre la mesa de reuniones donde todavía estaban las carpetas abiertas y los vasos de agua casi vacíos. Lucía entró sin que nadie la llamara, con esa habilidad suya para aparecer exactamente cuando era necesaria. «Tienes 3 mensajes». «De Ricardo», dijo revisando su tablet. «¿Quieres saber cómo va todo?» «Dile que bien», respondió Sofía cerrando su laptop. «Y dile que mañana a las 8 necesito una reunión con la junta directiva completa. Virtual está bien, pero completa. Sin ausencias». Lucía anotó, sin preguntar por qué, sin pedir contexto. «¿Algo más?» «Sí», dijo Sofía, y se detuvo un momento antes de continuar, como si estuviera midiendo el peso de lo que estaba a punto de decir. «Necesito que busques los expedientes completos de todo el personal de enfermería del 3er y 4º piso. Salarios, evaluaciones, solicitudes de vacaciones de los últimos 2 años, cualquier queja formal presentada y el estado de resolución de cada una». Hizo una pausa. «Y quiero los mismos datos para el personal médico del mismo periodo». Lucía levantó la vista de su tablet. «¿Comparativo?» «Comparativo», confirmó Sofía. Lucía asintió y salió. Sofía sabía lo que iba a encontrar en esos expedientes. Elena ya se lo había adelantado con números y nombres y situaciones específicas, pero necesitaba verlo en blanco y negro, en el formato oficial, en los documentos que el hospital mismo había generado sin saber que algún día iban a ser leídos con esta mirada. Esa noche, por primera vez en 17 días, Sofía no durmió en el apartamento pequeño que había alquilado cerca del hospital para mantener la coherencia de su identidad como Sara Gómez. Volvió a su residencia real, un penthouse en el piso 22 de un edificio a 3 kilómetros del Montclair, con una vista panorámica y una cocina que raramente usaba porque sus días comenzaban antes del amanecer y terminaban cuando la ciudad ya llevaba horas dormida. Se preparó café. Se sentó en la mesa grande del estudio, rodeada de los expedientes que Lucía había enviado digitalmente 2 horas antes, y empezó a leer. Lo que encontró no la sorprendió, pero la afectó de todas formas, porque hay cosas que uno puede anticipar intelectualmente y que de todas formas duelen cuando se materializan en nombres reales y números reales y fechas reales. La brecha salarial era del 22% en promedio entre enfermeras mujeres y enfermeros hombres con experiencia equivalente. No era un error administrativo aislado. Era un patrón consistente a lo largo de 6 años, que había comenzado aproximadamente en el mismo periodo en que la gestión interna del hospital había pasado a manos de un comité donde la mayoría de las decisiones de personal las tomaba una sola persona. Había 8 quejas formales contra el Dr. Arredondo en los últimos 3 años. Todas habían sido recibidas por el Departamento de Recursos Humanos. Todas habían sido escaladas a la dirección administrativa. Ninguna había resultado en ninguna acción concreta. En 3 de ellas, el archivo incluía una nota manuscrita con 2 palabras que Sofía leyó 3 veces para asegurarse de que estaba leyendo bien. Médico clave. Esas 2 palabras habían sido suficientes para detener 8 procesos de queja formales. La reputación de un médico, su valor como figura visible de la institución, había pesado más que 8 denuncias documentadas de personal que llevaba años trabajando en ese hospital. Sofía cerró la laptop a las 2 de la mañana. Se quedó un momento mirando la ciudad desde los ventanales del estudio, con el café frío en la mano y algo en el pecho que no era exactamente tristeza, pero se le parecía. Pensó en Elena en el estacionamiento,
llorando durante 20 minutos antes de poder manejar a casa. Pensó en las 12 enfermeras que habían renunciado. Pensó en los pacientes que habían recibido atención de menor calidad, porque el sistema había protegido a quien generaba el problema en lugar de a quienes sufrían sus consecuencias. Y pensó en su padre, en Rodrigo Castellanos, que había construido el primer hospital del grupo con la idea de que un lugar de salud era un lugar donde la dignidad de cada persona, la del médico y la del paciente, y la de quien limpia el piso a las 3 de la mañana, tenía que ser el principio organizador de todo lo demás. Este hospital tiene tu nombre, papá, y mañana va a empezar a merecerlo de nuevo. Apagó la lámpara del estudio. Se quedó un momento en la oscuridad, con la ciudad brillando al otro lado del ventanal como un mapa de vidas simultáneas. Pensó en cuántas de esas luces encendidas a las 2 de la mañana eran personas que trabajaban en hospitales, que hacían rondas, que revisaban expedientes, que se quedaban más horas de las que les pagaban porque había alguien que los necesitaba. Esas personas merecían que alguien las viera. Esa era, a final de cuentas, la única razón real por la que había pasado 17 días en un uniforme azul que no le pertenecía. No los números, no los contratos, no los reportes financieros. La razón real era que había querido ver con sus propios ojos lo que los reportes no podían mostrar. Y lo había encontrado. Lo había encontrado en Elena apretando los labios frente al mostrador. Lo había encontrado en Marcos llegando 40 minutos antes con el transporte público. Lo había encontrado en una enfermera joven llorando en un baño y en la señora del comedor guardando el orgullo en una sonrisa. Eso no podía medirse, pero era lo más real que había en ese hospital. La reunión con la junta directiva comenzó a las 8 en punto de la mañana siguiente. 12 personas en pantallas, desde 4 países distintos, con la expresión de quienes han recibido una convocatoria urgente sin suficiente contexto y están en ese estado particular de alerta cautelosa. Sofía presentó el reporte completo. 43 páginas de observación directa, la documentación de recursos humanos, los expedientes comparativos de salarios, las 8 quejas archivadas, el caso del paciente del cuarto 2, la nota de médico clave que había detenido 8 procesos. Habló durante 45 minutos sin interrupciones porque había algo en su voz ese día, una combinación de precisión y de algo más personal que la precisión, que hacía que interrumpirla se sintiera imposible. Cuando terminó, hubo un silencio de varios segundos. ¿Cuál es tu recomendación?, preguntó Ricardo desde su pantalla, con la voz de alguien que ya conoce la respuesta, pero necesita escucharla dicha en voz alta. 3 cosas, dijo Sofía. Primera, revisión salarial, completa de todo el personal de enfermería, con ajuste inmediato de cualquier brecha injustificada. Segunda, implementación de un protocolo formal de reporte clínico que garantice que las observaciones del personal de enfermería sean documentadas y consideradas en las decisiones médicas, con supervisión externa durante los primeros 6 meses. Tercera, suspensión temporal del Dr. Arredondo, mientras se completa el proceso formal de revisión de las quejas archivadas. Otra pausa. ¿Y si el proceso determina que puede continuar?, preguntó uno de los miembros de la junta. Entonces continúa, dijo Sofía, bajo un protocolo de supervisión de comportamiento con métricas claras y consecuencias definidas. Este hospital no funciona expulsando a las personas al primer error. Funciona estableciendo estándares claros y sosteniéndolos consistentemente. Hizo una pausa. Lo que no puede volver a ocurrir es que el estatus de alguien sea suficiente para archivar 8 denuncias sin investigación. La votación fue unánime. Esa tarde, Sofía bajó al 3er piso. No con uniforme azul, no como Sara Gómez. Con su ropa habitual, su identificación corporativa y el paso de quien no necesita disimular nada. El pasillo estaba en pleno movimiento de turno de tarde. Enfermeras, camilleros, residentes. El sonido familiar de monitores y voces y pasos sobre el linóleo. Elena estaba en el mostrador. Levantó la vista cuando escuchó acercarse los pasos. Cuando vio quién era, algo en su expresión cambió. No fue un cambio dramático. No había lágrimas ni gestos amplios. Era algo más pequeño y más profundo que todo eso. Era el rostro de alguien que empieza a creer que las cosas pueden cambiar de verdad.
¿Ya está?, preguntó Elena en voz baja. Ya empezó, dijo Sofía, que no es lo mismo, pero es más importante. Elena asintió, lentamente, con esa seriedad de quien entiende la diferencia entre una promesa y un proceso. ¿Cuánto tiempo va a llevar? Algunos cambios ocurren esta semana, dijo Sofía. Los salarios, el protocolo de reporte, otros van a llevar meses, porque cambiar la cultura de un lugar lleva tiempo y honestidad, y mucha paciencia de parte de todos. ¿Va a seguir viniendo? Sofía miró el pasillo, los cuartos numerados, el mostrador de enfermería, el ascensor al fondo, todo exactamente igual que 17 días atrás, y completamente diferente. Sí, dijo, pero ya no de uniforme azul. Elena sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi tímida, del tipo que aparece cuando algo que ha estado apretado durante mucho tiempo finalmente encuentra un poco de espacio para respirar. Y en ese pasillo del tercer piso, entre el sonido de monitores y pasos y voces, algo comenzó a moverse en una dirección diferente. 3 meses después, el Hospital Central Montclair era el mismo edificio, mismos pasillos, mismas paredes azul claro, mismos ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana en ángulos que cambiaban con las estaciones. El olor a desinfectante seguía ahí, mezclado ahora con algo más difícil de nombrar pero igualmente real. Esa calidad particular del aire en los lugares donde las personas se sienten suficientemente seguras para hacer bien su trabajo. Las cosas que habían cambiado no siempre eran visibles a primera vista. Había que saber dónde mirar. La primera semana después de la reunión de junta, el Departamento de Recursos Humanos había procesado la revisión salarial completa de todo el personal de enfermería. Habían encontrado brechas injustificadas en 37 casos. 37 personas que llevaban meses o años recibiendo menos de lo que correspondía a su experiencia y sus responsabilidades, no porque nadie hubiera decidido activamente perjudicarlas, sino porque nadie había decidido activamente revisarlo. La indiferencia, Sofía lo sabía, podía generar tanto daño como la intención. Los ajustes se habían aplicado de manera retroactiva, hasta donde la legislación lo permitía. Cuando Elena recibió la notificación de su nuevo salario, no dijo nada durante un momento largo. Luego miró a la doctora Herrera, que le había entregado el documento personalmente, y preguntó con una voz completamente tranquila si eso era un error. No es un error, había dicho Herrera. Elena había asintido. Había doblado el documento con cuidado, y había vuelto a su turno sin más palabras, porque Elena era el tipo de persona que procesa las cosas importantes en silencio y las demuestra con el trabajo de los días siguientes. El protocolo de reporte clínico había entrado en vigor la segunda semana. Era un sistema simple en su forma pero significativo en su fondo. Cada observación del personal de enfermería sobre el estado de un paciente debía ser registrada en el sistema electrónico con hora y nombre, y cualquier médico que tomara una decisión que se apartara de esa observación debía documentar su razonamiento. No era una medida de desconfianza hacia los médicos. Era una medida de reconocimiento hacia el personal de enfermería. Un reconocimiento formal, auditable, permanente, de que su conocimiento sobre los pacientes tenía valor clínico real y debía ser tratado como tal. El primer mes, algunos médicos lo habían recibido con resistencia. El segundo mes, la resistencia había disminuido. El tercer mes, 3 médicos del Departamento de Cardiología habían solicitado una reunión con la dirección para proponer ampliaciones del protocolo a otras áreas del hospital. Eso también era un cambio. Quizás el más importante. El proceso formal sobre el doctor Arredondo había concluido en la 6ª semana. La revisión había sido conducida por un panel externo. 3 especialistas en ética médica y gestión hospitalaria, que no tenían ninguna relación previa con el Montclair ni con el Castellanos Health Group. Habían revisado las 8 quejas archivadas, los expedientes de los pacientes involucrados, los testimonios del personal y la documentación que Sofía había compilado durante sus 17 días de observación. Su conclusión había sido clara. Existía un patrón de comportamiento sostenido que había generado un ambiente de trabajo hostil. Había comprometido la seguridad de al menos 3 pacientes,
y había sido sistemáticamente ignorado por la administración del hospital durante años. Arredondo había sido suspendido por 90 días. Durante ese periodo, debía completar un programa de formación en liderazgo médico y trabajo en equipo certificado externamente. Al final de los 90 días, su regreso al hospital dependería de una evaluación de comportamiento con métricas específicas y un periodo de supervisión de 6 meses. No había sido una expulsión. Sofía había tomado esa decisión conscientemente, y no había sido una decisión fácil. Había personas, dentro y fuera del hospital, que habían esperado una salida definitiva, que habían visto en ese proceso la oportunidad de una resolución limpia y permanente. Y Sofía los entendía. Entendía la rabia acumulada, el cansancio de quienes habían cargado el peso de ese ambiente durante años. Esa rabia era legítima, y no iba a pedirle a nadie que la dejara ir simplemente porque el proceso había tomado un camino diferente. Pero Sofía había aprendido, en años de gestionar instituciones y personas, que los sistemas cambian de manera más duradera cuando incluyen la posibilidad de transformación real. No solo de consecuencias. Que expulsar a una persona sin cambiar el sistema que la había protegido durante años solo desplazaba el problema. Y que un hospital que se proponía ser un lugar de salud tenía que ser capaz de sostener esa definición también en la forma en que gestionaba sus propios conflictos internos. Eso no significaba ausencia de consecuencias. Significaba que las consecuencias tenían que estar diseñadas para cambiar algo de verdad. Arredondo había aceptado las condiciones. En su última conversación con Sofía antes de iniciar su suspensión, había dicho algo que ella no esperaba. Nunca pensé que alguien fuera a leer esas quejas, había dicho, con una voz sin el peso habitual de su postura. No porque pensara que estaban equivocadas, sino porque nadie nunca lo había hecho. Sofía lo había mirado durante un momento. Ese es exactamente el problema, había respondido. Y es el que estamos resolviendo. Había algo en esa conversación que Sofía guardó en un lugar particular de su memoria. No la admisión de culpa, no el momento de rendición, sino ese instante específico en que Arredondo había pronunciado las palabras con una voz diferente a todas las voces con que lo había escuchado hasta entonces. Sin la armadura, sin el barniz de la autoridad médica. Solo un hombre que finalmente estaba siendo honesto sobre algo que había preferido no ver durante años. Eso también era parte del proceso. Quizás la parte más difícil de sostener cuando el impulso natural era la severidad sin grietas. Sofía había aprendido esa lección de la manera más inesperada, años antes, cuando su padre le explicó por qué había decidido contratar de vuelta a un gerente que había cometido un error grave. Ella tenía 23 años y estaba furiosa. Su padre la escuchó hasta el final, y luego dijo algo que tardó años en comprender completamente. Las instituciones que solo saben expulsar a las personas cuando fallan, terminan rodeadas únicamente de personas que nunca han enfrentado nada difícil. Y esas personas, cuando llegue algo verdaderamente difícil, no van a saber qué hacer. Ahora, de pie frente a la ciudad de noche, finalmente lo entendía en toda su dimensión. El tercer mes, Sofía convocó una reunión general del personal del hospital, no en la sala de conferencias del 5º piso, sino en el auditorio del 1er piso, el espacio más grande del edificio, donde cabían todas las personas que hacían funcionar el Montclair en sus distintos turnos y roles y niveles. Llegaron médicos, enfermeras, camilleros, personal administrativo, técnicos de laboratorio, personal de mantenimiento y limpieza. Llegaron con la expresión cautelosa de quienes han sido convocados a reuniones generales antes y han aprendido que generalmente significan anuncios que los afectan sin haberlos consultado. Sofía subió al podio sin papeles, sin presentación, sin los recursos visuales que habitualmente acompañaban sus comunicaciones institucionales. Quiero empezar por una disculpa, dijo. Y el silencio que siguió fue de sorpresa genuina. Durante años, este hospital no escuchó a las personas que más tiempo pasaban con los pacientes, no porque fueran invisibles, sino porque el sistema no estaba diseñado para escucharlas. Y yo, como propietaria, soy responsable de ese sistema. Nadie interrumpió.
Lo que ocurrió hace 3 meses en el tercer piso, continuó, no fue solo un conflicto entre una empleada y un médico. Fue el momento en que 17 días de observación se encontraron con años de cosas no dichas. Y lo que salió de ese encuentro está cambiando este hospital de maneras que espero que todos puedan sentir en su trabajo cotidiano. Habló durante 20 minutos sobre los cambios implementados, sobre los que estaban en proceso, sobre los que todavía eran solo intenciones que necesitaban el trabajo colectivo de todos para convertirse en realidad. Fue honesta sobre lo que había funcionado y sobre lo que había sido más difícil de lo esperado. No prometió perfección, prometió consistencia. Al final preguntó si alguien quería decir algo. Hubo un momento de vacilación. El tipo de silencio colectivo que ocurre cuando las personas no están seguras de si la invitación es real o ceremonial. Entonces, desde la cuarta fila, una mano se levantó. Era un camillero joven, no tendría más de 25 años, con el uniforme verde claro del personal de transporte, y una expresión en que había determinación y algo de nerviosismo a partes iguales. «Yo quiero decir algo», dijo, con una voz que al principio era apenas suficientemente fuerte para llegar al podio. «Trabajo aquí hace 2 años, y en estos 3 meses es la primera vez que alguien me preguntó cómo estaba. No el Departamento de Recursos Humanos. No mi supervisor inmediato». Hizo una pausa. Una enfermera del tercer piso, la enfermera Ríos, me preguntó cómo estaba, y esperó la respuesta. «¿De verdad?». Otra pausa más larga. «Eso parece pequeño, pero no lo es». Sofía miró hacia donde estaba Elena en el auditorio. Elena tenía la vista fija al frente, pero había algo en la línea de su mandíbula, en la manera en que sostenía los hombros, que era diferente a la postura encogida del mostrador de enfermería. Era la postura de alguien que ha empezado a creer que ocupa legítimamente el espacio donde está. Otras manos se levantaron después. Una técnica de laboratorio que habló sobre el nuevo sistema de reporte. Un médico residente que dijo que el protocolo de observación clínica le había enseñado cosas sobre los pacientes que no hubiera aprendido de otra manera. Una enfermera de turno nocturno que agradeció, con una voz que se quebró apenas una vez, que finalmente sus solicitudes de turno fueran procesadas con los mismos tiempos que las del personal diurno. Marcos, el camillero que llegaba 40 minutos antes de su turno, levantó la mano desde el fondo del auditorio. Cuando le llegó el turno de hablar, dijo simplemente que por primera vez en 2 años había llegado al trabajo esa mañana, sin ese peso específico en el pecho que no sabía cómo explicar, pero que todos los que lo conocían de antes notaban que había desaparecido. También habló la señora del comedor, la que guardaba el orgullo de su hija estudiando medicina, en una sonrisa que regalaba cada mañana. Dijo que desde hacía 3 semanas, por primera vez en años, los médicos del turno de la mañana llegaban al mostrador y la saludaban por su nombre, que parecía pequeño, que no lo era. Y habló un técnico de laboratorio que llevaba 6 años haciendo el mismo trabajo sin que nadie le explicara exactamente cómo sus resultados afectaban las decisiones que se tomaban 3 pisos más arriba. Dijo que el nuevo protocolo de comunicación le había dado algo que no sabía que le faltaba, el sentido de que su trabajo era parte de algo más grande que él mismo. Sofía los escuchó a todos, sin apresurarse, sin mirar el reloj, sin transmitir con ningún gesto que había otro lugar donde necesitara estar, porque no había otro lugar. Ese era exactamente el lugar donde necesitaba estar. Cuando la reunión terminó y el auditorio fue vaciándose gradualmente, Elena se acercó al podio. Esperó a que las últimas personas salieran. Luego miró a Sofía con esa expresión directa que era simplemente su manera de estar en el mundo. «¿Cuándo vuelve?», preguntó. «Ya estoy aquí», dijo Sofía. «Me refiero a de uniforme», dijo Elena, y había algo en su voz que no era exactamente humor, pero se le acercaba. «Creo que aprende cosas diferentes cuando nadie sabe quién es». Sofía la miró durante un momento. Pensó en 17 días de pasillos y bandejas de medicamentos y cuadernos llenos de anotaciones. Pensó en lo que había encontrado y en lo que no hubiera encontrado de ninguna otra manera. Pensó en si alguna vez había aprendido tanto sobre algo en tan poco tiempo. «Quizás», dijo. «Pero ahora lo que este hospital necesita es que alguien esté aquí siendo exactamente quien es, sin disfraces, sin auditorías encubiertas,
Hizo una pausa, siendo responsable en voz alta. Elena consideró eso durante un momento. Eso también sirve, dijo finalmente. Salieron juntas del auditorio. Caminaron por el pasillo principal del primer piso, hacia los ascensores, con el movimiento natural de dos personas que no necesitan llenar el silencio entre ellas porque el silencio entre ellas ya es cómodo. En la puerta del ascensor, Sofía se detuvo. Miró el pasillo, los cuartos, las puertas, las personas moviéndose con ese ritmo particular de los hospitales, urgente y cuidadoso al mismo tiempo. La danza extraña de un lugar donde cada día ocurren simultáneamente las cosas más difíciles y las más extraordinarias de la experiencia humana. Pensó en su padre, en lo que había querido que este lugar fuera. Pensó en que a veces las cosas tienen que romperse de cierta manera para que uno descubra exactamente dónde estaban las grietas que nunca debieron haber estado ahí. Y pensó que 17 días de invisibilidad habían sido, a final de cuentas, la cosa más importante que había hecho por este hospital en todos los años que llevaba siendo su dueña. No porque hubiera encontrado los problemas, sino porque al encontrarlos, había encontrado también a las personas que los estaban sosteniendo a pesar de todo. Las personas que se quedaban porque los pacientes las necesitaban. Las personas que levantaban la mano en un auditorio lleno aunque la voz les temblara. Las personas que lloraban en estacionamientos y volvían al día siguiente de todas formas. Esas personas eran el hospital real, no el edificio, no los equipos, no los contratos de exclusividad, ni los folletos institucionales. Ellas eran el hospital. Y ahora, por fin, el hospital sabía su nombre. También habló con la señora del comedor antes de salir. Fue una conversación breve, de pie junto al mostrador, mientras la señora apilaba las últimas bandejas del turno de la tarde. Le preguntó cómo estaba su hija en la Facultad de Medicina. Bien, dijo la señora, con esa sonrisa que Sofía había aprendido a reconocer en 17 días de mañanas compartidas. Ya va a entrar a sus prácticas clínicas el próximo semestre. ¿En qué hospital?, preguntó Sofía. La señora la miró con algo que mezclaba sorpresa y orgullo. Dice que quiere venir. Aquí, dijo. Dice que le contaron que este hospital está cambiando. Sofía asintió. Se despidió, y mientras caminaba hacia la salida, pensó que algunas reputaciones se construyen en folletos y campañas de comunicación, y otras se construyen en conversaciones junto a un mostrador de comedor a las 5 de la tarde. Sofía presionó el botón del ascensor. Mientras esperaba, sacó el teléfono del bolsillo. Abrió los mensajes de Ricardo y escribió 4 palabras. El hospital está bien. No. Era la respuesta más precisa. No capturaba los 43 días de informes, ni las reuniones, ni los procesos formales, ni los números que habían cambiado en las últimas semanas. Pero era la verdad más importante. Sofía miró a Elena caminar hacia el mostrador de enfermería después de que salieron juntas del ascensor. La observó recibir un expediente de la auxiliar del turno, hojear sus páginas con esa concentración precisa que era simplemente su manera de existir en el trabajo, y levantar la vista hacia el cuarto 2 con una expresión que Sofía había aprendido a leer durante 17 días de pasillos compartidos. Era la expresión de alguien que está presente, completamente presente, no sobreviviendo el turno sino habitándolo. Eso era lo que 17 días con un uniforme azul le habían enseñado que ningún reporte podía mostrar, que un hospital, al final, no era sus instalaciones, ni sus protocolos, ni sus cifras de rendimiento. Era la suma de todos los momentos en que una persona elegía seguir prestando atención aunque nadie la estuviera mirando. Las puertas del ascensor se abrieron. Elena y Sofía entraron juntas. Mientras las puertas se cerraban, reflejaron brevemente sus imágenes. 2 mujeres de pie en un espacio pequeño, una en ropa de trabajo habitual, y la otra en uniforme blanco de enfermería. Y por un segundo Sofía pensó que si alguien las hubiera visto en ese momento, sin saber nada de lo que había ocurrido en los últimos 3 meses, no hubiera podido adivinar cuál de las dos era la dueña del hospital. Eso, pensó, era exactamente como debía ser.